Ok, continuando ahora con el análisis de gráficos de movimiento, vamos a entrar a la sección de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. En este tipo de movimientos, la velocidad ahora sí varía. La velocidad ya no va a ser constante, sino que va a ser variable. Y lo que va a ser constante ahora es la aceleración. Entonces, se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque ya va a haber presente una aceleración. La aceleración ya no va a ser cero. Puede ser cero en algunos casos, pero no necesariamente va a ser cero como lo vimos en los gráficos anteriores. La velocidad va a ser variable y la aceleración constante. ¿A qué se refiere con esto? Que la velocidad va a ir cambiando, pero va a ir cambiando siempre al mismo ritmo. Por ejemplo, si del segundo 1 al segundo 2 la velocidad aumentó 3 metros por segundo, del segundo 2 al segundo 3 también va a aumentar 3 metros por segundo. Y del segundo 3 al segundo 4 también va a aumentar 3 metros por segundo. Es decir, la velocidad va a ir aumentando, pero siempre al mismo ritmo. Por eso es que la aceleración es constante. Entonces, en este caso tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. La velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos. Dado un gráfico de estos, se pueden determinar dos cosas. O se puede obtener información a partir de este gráfico. De hecho, se puede obtener información de tres cosas. El desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Para determinar la velocidad, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como este eje es de velocidad, pues yo nada más vengo y lo leo directamente. Por ejemplo, que me digan, ¿cuál era la velocidad a los 3 segundos? ¿Dónde están los 3 segundos? Acá. Entonces usted se mueve hasta chocar con la gráfica. ¿Y cuánto es la velocidad a los 3 segundos? Pues 4 metros por segundo. Es decir, esta información se lee directamente en la gráfica. Si me dicen, ¿cuál fue la velocidad a los 8 segundos? Pues a los 8 segundos vean que el móvil llegó acá. ¿Y cuánto vale este punto? O la coordenada y de este punto, la coordenada vertical. Pues 0, ¿verdad? Que es el valor que está acá. Entonces, en este tipo de gráficos, si me piden la velocidad, uno lo que hace es leerlo directamente del eje vertical. También pueden pedir la aceleración. Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo se calcula la aceleración en un gráfico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Y este gráfico es de velocidad versus tiempo. Entonces, la aceleración, en este caso, va a ser la pendiente de la recta. Entonces, la aceleración será la pendiente de la recta. Vamos a ver acá, ¿qué es lo que sucede? Que en este tipo de gráfico lo que tenemos es una composición de varias funciones lineales. Aquí tenemos una función lineal creciente, una función lineal constante, otra función lineal creciente y una función lineal decreciente. Entonces, en este caso van a haber diferentes tipos, o más bien las pendientes van a ser de diferente signo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa pendiente lo que me va a decir es el valor de la aceleración. Si es una pendiente positiva, significa una cosa físicamente. Si es una pendiente negativa, significa otra cosa físicamente. Y si es una pendiente negativa, pues significa también otra cosa. Entonces, vamos a calcular la aceleración en cada tramo. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Recordemos, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1, donde y se refiere a las coordenadas del eje vertical, x se refiere a las coordenadas del eje horizontal. Entonces vamos a sacar la aceleración en el tramo 1. Entonces, vamos a ver. Para el tramo 1,
cuál es la posición final, o cuál es la velocidad final, más bien la posición, no, la velocidad, disculpen, cuál es la velocidad final del tramo 1. También recordemos, antes de pasar aquí, que la aceleración es un cambio en la velocidad. Es decir, la aceleración yo la puedo calcular como velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que tardó en realizar ese cambio. O el tiempo final menos el tiempo inicial. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver. Pongámoslo aquí sí, como tiempo final menos tiempo inicial, para que quede más claro. Entonces, vamos a ver. Aceleración en el tramo 1. ¿Cuál fue la velocidad final en el tramo 1? En el tramo 1 la velocidad final, recordemos, ya no los he nombrado, tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Veamos que en el tramo 1 la velocidad final fue de 4. Entonces ponemos velocidad final 4. Y la velocidad inicial fue de 2. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final, que fue 4, perdón, tiempo final que fue 2, para el tramo 1 el tiempo final fue 2, menos tiempo inicial que fue 0, ¿verdad? Aquí inició el movimiento y la coordenada X de este puntillo vale 0. 4 menos 2 son 2, 2 menos 0 son 2 y 2 entre 2 es 1. ¿Qué unidades tiene la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en el tramo 1, la aceleración fue de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración positiva. ¿Qué implicaciones tiene que ser una aceleración positiva? Lo que me está diciendo es que la velocidad aumentó. Si la velocidad aumenta, si yo paso de un valor menor de velocidad a un valor mayor de velocidad, la velocidad está aumentando y eso significa que la aceleración es positiva. ¿Ya? Como cuando uno va en un carro y uno le dice, di, acelere. ¿Qué es acelere? Súbale la velocidad. ¿Ya? Entonces, una aceleración positiva significa que la velocidad está aumentando. Vamos a ver la aceleración en el tramo 2. Para el tramo 2, ¿qué es lo que sucede? Que en el tramo 2 la velocidad es constante. Si ustedes se fijan, en el tramo 2 la velocidad inicial fue de 4, la velocidad final también fue de 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el tramo 2 el carro no aceleró. Recorrió de los 2 a los 4 segundos a la misma velocidad. ¿Y qué sucede cuando no hay un cambio en la velocidad? Pues la aceleración es 0. Eso se puede ver intuitivamente. En este tipo de gráficos, velocidad versus tiempo, si hay un segmento que representa una función lineal constante, como este de acá, implica que la aceleración fue 0. Es decir, que el móvil se movió, valga la redundancia, a la misma velocidad durante ese lapso, de los 2 a los 4 segundos en este caso. Ok, si ustedes no logran ver eso visualmente o no logran hacer como la transpolación del gráfico a lo que está sucediendo físicamente, igual lo podemos hacer mediante el cálculo de la pendiente y vamos a ver que nos da 0. Vamos a ver cuál es la velocidad final en el tramo 2. La velocidad final es 4. Entonces sería 4 menos la velocidad inicial, pero la velocidad inicial también es 4, que es este puntillo de acá. Entre el tiempo final, que fue 4, menos el tiempo inicial, que fue 2, 4 menos 4, 0, 4 menos 2, 2, y en una fracción, si el numerador es 0 y el denominador es diferente de 0, el resultado va a ser 0 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, en el intervalo 2, el móvil avanzó, pero con velocidad constante. Es decir, no hubo ni un aumento ni una disminución de la velocidad. Avanzó siempre al mismo ritmo. Es por eso que, como no hubo un cambio en la velocidad, la aceleración es 0. Ok. Vamos ahora a ver la aceleración en el tramo 3 del movimiento. Intuitivamente,
¿La aceleración va a ser positiva o va a ser negativa? Esta función es creciente. Es decir, si la función es creciente, implica que su pendiente es positiva. Y como la aceleración es la pendiente de la recta, entonces implica que la aceleración aquí fue positiva. ¿Tiene sentido? Sí. La aceleración es positiva cuando se aumenta la velocidad. Y en el tramo 3, ¿qué está pasando? Que el móvil está pasando de tener una velocidad de 4 metros por segundo a una velocidad de 6 metros por segundo. Es decir, está aumentando su velocidad. Por lo tanto, la aceleración será positiva. Igual, calculémoslo matemáticamente. Sería velocidad final, 6, menos velocidad inicial, 4, entre tiempo final, que es en este caso 5, menos tiempo inicial, que es en este caso 4. 6 menos 4, 2, 5 menos 4, 1, y 2 entre 1, 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, entonces ya lo obtuvimos matemáticamente, lo que pudimos analizar anteriormente mediante la visualización del gráfico. Obtuvimos que, como es una función creciente, la pendiente es positiva, y como la aceleración es la pendiente, pues la aceleración también tiene que ser positiva. En este caso, un número positivo, que es 2. Ok, entonces voy a ahorrar un momento en la pizarra para calcular la aceleración en el tramo número 4. O creo que por aquí cabe, aunque queda un poco como atravesado, pero aquí cabe la aceleración en el tramo 4. Visualmente, pasemos primero visualmente. ¿La aceleración va a ser positiva o negativa? En este caso, como es una función lineal decreciente en el tramo 4, la pendiente es negativa. Y como la aceleración es la pendiente de la recta, pues la aceleración también será negativa. Y vamos a ver qué implica que una aceleración sea negativa. Entonces, aceleración en el tramo 4, velocidad final. O sea, ¿con qué velocidad termina el tramo 4? Con una velocidad de 0. Menos velocidad inicial. ¿Con qué velocidad inició? Con una velocidad de 6 metros por segundo. Entre tiempo final 8 menos tiempo inicial 6. 0 menos 6 menos 6, 8 menos 6, 2, 6 entre 2, 3 metros sobre segundos negativos. ¿Qué implicación tiene que una aceleración sea negativa? Cuando una aceleración es negativa es cuando un móvil pasa de tener una velocidad mayor a una velocidad menor, es decir, cuando reduce la velocidad. Si un móvil reduce la velocidad, su aceleración será negativa. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que pues el móvil iba a esta velocidad, empezó el tramo 4 con esta velocidad de 6 metros por segundo, y fue frenando, hasta que la velocidad fue de 0 metros por segundo. Es decir, el móvil se detuvo por completo, su velocidad fue de 0 metros por segundo. Entonces, eso significa que la aceleración sea negativa. Pasó de tener una velocidad mayor a una velocidad menor.